Egiptología y Teatro del Casino de Quart de Poblet, a la primera jornada, y esperemos que no sea la última, la primera de muchas, de Egiptología de Quart de Poblet, organizada por la Asociación Valenciana de Egiptología. En primer lugar, me gustaría agradecer la presencia, sobre todo, del presidente Pedro Sáez, que lo tengo aquí detrás de mí, que ha querido acompañarnos como no esta tarde, del ponente, por supuesto, y egiptólogo Tito Vivas, que es un verdadero placer. Me comentaba antes que era la primera vez que hace una ponencia en la Comunidad Valenciana, y así que estamos doblemente encantados de que estés aquí, es un honor. Y por supuesto a todos los que formáis parte de la Junta Directiva de la Asociación Valenciana de Egiptología y a todos los que os habéis acercado esta tarde aquí, que tal y como están los tiempos es de agradecer. Muchísimas gracias. La Asociación Valenciana de Egiptología es de reciente creación. Nació el 1 de enero de 2019 y es una asociación sin ánimo de lucro dedicada a la difusión de la cultura del Antiguo Egipto, civilización que tanto apasiona y sorprende a muchos amantes de esta cultura, entre los cuales me encuentro yo y muchísima gente que hoy esta tarde está, seguro que está aquí con nosotros. Es una asociación, como digo, joven, pero que tiene muchas ganas de conocer, de divulgar y de fomentar la civilización que se implantó en el Valle del Nilo en la antigüedad a través de conferencias, con la edición también de una revista semestral y también, atención, organizando viajes a Egipto. Luego hablaremos, Pedro, de eso, que me interesa bastante. La egiptología es una especialidad, como saben, principalmente de la historia, aunque también de otras disciplinas, centrada en el estudio científico de la antigua civilización egipcia. Esta conferencia encaja muy bien con la línea de trabajo que llevamos desarrollando en los últimos años en Quart de Poblet, ya que nos permite combinar la divulgación científica, que tanto nos gusta dar a conocer, con la apuesta decidida por la historia y por el patrimonio cultural. Es por ello que también me gustaría agradecer a Ángel Cuenca, cuartero, amigo y miembro de la Junta Directiva y máximo culpable de que estemos esta tarde hoy aquí. Gracias, Ángel, por haber pensado en tu pueblo para organizar estas primeras jornadas. Y ahora sí, os dejo con Pedro Sáez y con Tito Vivas. Que disfrutéis y bienvenidos a Quart de Poblet. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a Cristina, la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Quart de Poblet, por todo lo que nos está ayudando para poner en marcha lo que creemos que va a ser un largo matrimonio cultural. Y hay que aclarar todo esto. Bien, en segundo lugar, tenemos la satisfacción y el placer de que hoy va a venir una persona que reúne unas condiciones extraordinarias por las circunstancias en las que él se desenvuelve para explicar, para hablar de Egipto. Tito Vivas es licenciado en Historia por la Universidad de Alcalá, terminó su licenciatura en la Universidad de Pisa, en Italia, hizo todos los estudios de egiptología y luego pasó a hacer ya tesis, informes, estudios superiores en la Universidad de Jaén y en otras universidades, y ahora está haciendo la tesis definitivamente en la Universidad, en la UCA de Barcelona, para hacer la tesis última sobre las puertas falsas de astronomía, etc. Entre otras razones que él tiene y dispone de una capacidad tremenda, es egiptólogo, es experto en hacer excursiones, en hacer viajes personales con carácter didáctico y cultural, y por supuesto es escritor y escribe muchos libros de ese tipo, de esas experiencias que él ha recogido y ha vivido en esas excursiones, y los plasma en los libros que posteriormente o al finalizar, cuando queráis, podéis adquirir los títulos que queráis. Dicho esto, vamos a entrar en un tema, en una conferencia un poco peculiar. Está dividida en tres partes, que él lo explicará mejor que yo, pero habla sobre Abu Simbel. Los que han y conocen Egipto saben perfectamente y se ubican perfectamente, sobre el monumento real, la característica en el tiempo y en la época, la transición en el cambio de lugar, de escenario que hizo el proyecto de la UNESCO, y luego posteriormente él va a hacer todos los detalles sobre los aspectos
astronómicos de orientación, tanto en el aspecto del calendario como en el aspecto religioso, mágico y filosófico. Para no extenderme más, porque la conferencia es de Tito Vivas, os presento a Tito Vivas y será un placer disfrutar con este tipo de conferencia. Anticipo que, por favor, los teléfonos, si alguien lo tiene en alta, los apague y que disfrutemos, anotéis luego lo que queráis preguntar y estáis en vuestra casa. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Yo me quito esto que me han dado permiso y tengo gula para, mientras esté aquí solo, poder prescindir de la mascarilla. Bueno, decía Cristina que era la primera vez que yo venía como ponente a Valencia, y es verdad. Mira que llevo años yo dando la turra, contando historias y demás, pero es la primera vez que vengo a Valencia a dar una conferencia. Estuve presentando el primer libro con José Miguel Parra, que seguro que lo conocéis todos y demás, pero como conferenciante es la primera vez y me hace muchísima ilusión. Eso se lo tengo que agradecer a Labdes, tengo que agradecer a Ángel, por supuesto, que no nos conocíamos en persona, pero es como si nos conociéramos en persona. No hemos coincidido, o sea, entre los amigos que tenemos en común, las veces que hemos tenido oportunidad de coincidir y no hemos coincidido por los pelos, las veces que nos hemos cruzado por Egipto sin enterarnos. Al final es como si nos conociéramos. Aparte que yo tengo en el salón de casa un cuadro de Senelmut que todas las mañanas me recuerda a Ángel Cuenca. O sea que, gracias por haber pensado en mí para estas primeras jornadas. Gracias a Pedro, gracias a todo el ALDE. Bueno, y gracias también pues, al ayuntamiento por dar cabida, ¿no? Porque al principio puede parecer muy fácil, pero luego estas cosas lo que tienen más complejo es la continuidad en el tiempo, ¿no? Y lo que a priori se inaugura siempre con mucha ilusión, luego se convierte, no digo que vaya a ser el caso, pero yo espero y deseo que no, pero yo creo que luego se convierte, ¿no? en esa lucha ardua por intentar mantenerlo. Yo estoy convencido de que vais a contar, ¿no? siempre con espacios como este, lo espero y lo deseo, porque este tipo de iniciativas que hacéis, este tipo de asociaciones, requieren y necesitan siempre de ese apoyo. Bueno, yo no me enrollo más porque me voy a enrollar ya bastante. No sé ni el tiempo de que dispongo, pero tú me vas avisando de lo que sea necesario. Cuando me propusisteis venir, me disteis incluso la libertad de decir, oye, ¿sobre qué te gustaría hablar? ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Qué estás estudiando ahora? Y yo a Pedro le propuse varios temas, y fue decirle este y no me dio opción a ninguno más. Dijo, no, tienes que venir a hablar de ese tema, tienes que venir a hablar de astronomía, que al fin y al cabo es lo que estoy haciendo ahora, pero además resulta que la mayoría de la gente de la asociación acaba de volver de un viaje a Egipto con motivo de la alineación astronómica en octubre, ¿no? Allí en Abu Simbel. Y claro que lo sabía, porque coincidí con ellos en Abu Simbel. Estuvimos juntos en la alineación astronómica, estuvimos con el doctor Salama, tuvimos una noche de estas toledanas allí esperando que saliera el sol, discutiendo cuestiones sobre la astronomía del templo, y eso es un poco lo que yo vengo a contaros hoy. Como decía Pedro, yo he dividido la charla en 3 partes. Primero voy a hacer una especie de introducción al templo, que todos conocéis, estoy convencido de ello. Esto no es una conferencia que tenga que empezar desde cero, estoy convencido de ello. Pero hay muchas veces que nos encontramos con determinados aspectos en los que no reparamos. Y los que conocéis Egipto, si algo sabéis, es que un egipcio antiguo no da puntada sin hilo. Siempre hay una motivación, siempre hay una razón para hacer las cosas como se hacen. Y Egipto es tan conocido, y hay determinados monumentos, entre ellos Abu Simbel, que están tan profundamente interiorizados, ¿no? en el conocimiento de los viajeros, que muchas veces no reparamos ni siquiera en lo que nos cuentan. ¿Cuántos años llevan diciéndonos, luego hablaremos de ello, que las 2 fechas astronómicas de Abu Simbel corresponden en el calendario al cumpleaños de Ramsés II y a la fecha de su coronación? La fecha del cumpleaños, como no hayan sacado del pasaporte que le hicieron cuando fue a París, no sé de qué fuente la han sacado, y con la coronación ocurre exactamente lo mismo. Pero llevan décadas repitiendo ese mantra, que
yo me he vuelto loco por intentar encontrar dónde está el origen de esa cuestión. Lo más parecido que encuentro es la tumba de Nemrut, en Turquía. Es, como sabe Belmonte, esas alineaciones astronómicas sí tienen que ver con el cumpleaños y la coronación del rey. Pero en este caso no tenemos fundamento para esa historia. Entonces yo voy a hacer una especie de introducción al templo, reparando una serie de detalles que nos van a servir luego para interpretar o ver qué vinculaciones pueden tener con la verdadera funcionalidad del templo. La segunda parte de la charla, voy a pasar un poco más por encima de ella, porque es el traslado que sufrió el templo, que también lo conocéis todos, pero yo me voy a centrar en aquellos aspectos que no se tuvieron en cuenta cuando se trasladó el templo, porque no se conocían. Es decir, se sabía que había una alineación astronómica, pero se sabía lo justo. Hay un montón de cuestiones hoy en día que sabemos y que no se tuvieron en cuenta en su momento y que por tanto han podido afectar a la interpretación astronómica del templo. Y la tercera parte de la charla, ahí es donde, si todavía queda alguien despierto, espero profundizar más en las cuestiones un poco más, no es que sean complejas, porque al final vamos a hablar de movimientos del Sol, y todos sabemos lo que es un solsticio y un equinoccio, ¿no? O un orto helíaco de Sirio, no lo sé, pero eso lo podemos explicar rápidamente. Bien, sin más dilación, yo comienzo con esa primera parte, que es la descripción de los templos, porque yo creo que hay que entender la intencionalidad de este conjunto, teniendo en cuenta que no diseñan los arquitectos y sacerdotes de Ramsés II, no diseñan un solo templo, diseñan dos. El pequeño templo que está a la derecha siempre es como la visita marginal y subsidiaria, ¿no? Primero nos maravillamos con los grandes colosos y luego nos vamos a ver el templo pequeñito que siempre decimos está dedicado a la reina Nefertari, cuando luego veremos en la fachada que Nefertari no deja de ser también secundaria en ese templo. Tenemos por tanto el gran templo. Yo lo que voy a hacer, aparte de poner estas imágenes maravillosas de estas acuarelas de David Roberts que todos conocéis, seguro que más de uno las tiene colgadas en casa, ¿no? Todos las tenemos enmarcadas en casa. Lo hemos comprado todos en Abudi cuando hemos estado en Luxor y las tenemos enmarcadas en casa. Tanto de la fachada exterior como del interior. Luego iré reparando en algunos aspectos y algunos detalles, pero por ejemplo, es muy importante y muy significativo el hecho de que la divinidad principal que encontramos al entrar al templo sea el dios Osiris, que lo vemos representado en las columnas. No deja de ser Ramsés II, pero está osirificado, ¿no? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, es un dios que luego no va a aparecer en el santuario. Entre las estatuas que se iluminan más o menos, o no se iluminan en el santuario. Bien, aquí tenemos el santuario, también cuando conservaba la policromía. Sobre la historia del templo, me imagino que también la conocéis todos. El primero que localiza el templo es Burckhardt, descubridor también de la ciudad de Petra y demás. Cuando él llega, no puede acceder al interior, porque como habéis visto en la primera imagen de David Roberts, había una gran duna de arena, que hoy no existe, que tapaba la entrada, y quien finalmente consigue entrar por primera vez al templo y encontrarlo vacío, como todo lo que encontró el pobre en Egipto, fue Giovanni Belson, que se parecen muchísimo, como veis. Hubo una época en la que estaba de moda que los egiptólogos fueran gorditos con barba, eso pasó de moda. Y en cuanto a la ubicación geográfica del templo, os he puesto un mapa que supongo que tampoco es necesario, pero casi se nos sale de la pantalla. Sabéis que está, no sé si son 30 o de 30 y 60 kilómetros, ¿no?, al sur de la frontera de Asuán, muy cerca de Wadi Halfa, que es de Asuán, perdón, de Sudán, que es la frontera de Wadi Halfa. Claro, ahí ha habido una discusión siempre muy grande, y es ¿por qué Ramsés II se va a construir ese templo ahí abajo, ¿no? Pensad que aquí en Asuán, que es donde está Elefantina, estaba la frontera sur de Egipto. Es decir, estamos a más de 200 kilómetros de distancia de la frontera sur de Egipto. Estamos muy fuera de lo que era Egipto, en la tierra de Nubia. Bueno, me imagino que los que habéis estado en Egipto habéis contado con un guía que no sé si os habrá contado o no, lo del cumpleaños y demás, pero también se suele decir que como es un templo en el que Ramsés II se diviniza a sí mismo, que es cierto, ahora lo veremos, lo que pretende es huir o alejarse de los lugares donde eso se le pueda reprochar, o
se pueda recriminar, ¿no? Para mí eso está un poco cogido con pinza, teniendo en cuenta que son sacerdotes seguramente quienes han tenido que trabajar, ¿no? En este tema son astrónomos y los astrónomos son sacerdotes, y los sacerdotes tienen que venir obviamente de Egipto, no son sacerdotes nubios, ¿no? Hay otros motivos y otras razones por las cuales se habría emplazado en esa zona concreta. Bueno, yo la charla, tanto en esta primera parte como en las demás, me voy a basar mucho en el plano, o la planta, mejor dicho, del templo. Y parece mentira, pero no hay buenos planos y buenas plantas de Abu Simbel. Las más detalladas son las que realizó la UNESCO cuando lo trasladaron, pero son plantas más arquitectónicas que topográficas y tienen muy poca información vinculante al terreno donde se encontraba el templo. En cualquier caso, si vamos por partes, comenzamos con la fachada. Obviamente todo el mundo conoce que la fachada, como estáis viendo allí a la izquierda, está tallada directamente sobre la roca de una montaña con forma casi de pilono de un templo. Tiene esa forma trapezoidal, ligeramente inclinada, y tiene esos 4 grandes colosos de Ramsés II que, hasta donde yo sé, nadie se ha preguntado por qué son 4. Es decir, por qué elegir 4 cuando Amenhotep III en su templo funerario, el propio Ramsés II en su templo funerario, el Ramseum, hasta donde sabemos, erigen en la fachada, o en el templo de Luxor también, erigen 2 colosos sedentes, ¿no? Y sin embargo aquí se elige realizar 2 a cada lado, realizar 4 de estos colosos, que ya digo que yo no he encontrado en ninguna fuente o ninguna publicación una explicación a por qué pudieron haber sido 4. Como digo, es interesante algunos detalles. Lo primero para mí que es relevante es la forma de pilono que tiene el templo. Y yo creo que no es casual ni hay que pasar por alto detalles como la propia inclinación. Esto es algo que tiene mucho que ver incluso desde el Reino Antiguo. Las inclinaciones o los ángulos de las construcciones tampoco eran casuales. En este caso, yo creo que tiene, o podría tener alguna implicación y alguna simbología. Luego os voy a poner un alzado del templo y también lo vais a poder ver, porque vais a ver, o vamos a ir viendo, cómo toda la disposición arquitectónica de este templo juega mucho con sus relaciones en el paisaje, obviamente. Esta es parte de esa luna que fue retirada, como os digo, por Beltroni para poder acceder, con lo cual se liberaba la entrada del templo. Y la entrada del templo tiene muchísima más importancia y muchísima más relevancia en la disposición arquitectónica de la construcción de lo que parece. Para empezar, si volvemos atrás a las figuras, lo primero que llama la atención, aunque no se repara en ello, es que están subidas sobre una especie de plinto. Hay un podio, no apoyan los pies en el suelo. Esto no tiene nada de extraño si tenemos en cuenta que la propia disposición de los tronos en los que se sientan las representaciones sedentes de los reyes siempre tiene una especie de escaloncito. El propio signo jeroglífico del trono, que es Isis, tiene una especie de pedestal abajo también para apoyar los pies. Podría no llamar la atención. Pero lo que sí es curioso es la altura que tiene ese podio y que va a tener, creo yo, y luego os lo enseñaré, relevancia en las alineaciones astronómicas. Esos podios se utilizan, como suele ser habitual en los ejes de los templos, para plasmar enemigos del norte y enemigos del sur a cada lado del templo. Por un lado asiáticos, como podemos ver, por el otro lado encontraremos los nubios. Pero para mí es importante e interesante un elemento que hoy no se conserva en el templo, probablemente por una fractura casual o no lo sé, y es esta parte de aquí. Si os fijáis, esta esquina está deteriorada y ocurre lo mismo al otro lado. Yo creo que esa rotura no es casual y luego te explicaré por qué. Al otro lado tenemos los nubios, aquí en esta imagen no se ve, pero estaríamos hablando de esa otra parte, pero estos podios lo que generan en la entrada es un pasillo de acceso al propio templo,
y juegan con, aquí se ve esa parte que yo comentaba, este elemento que está fragmentado en los dos sitios, y juega con el espacio necesario para hacer una especie de fachada con las inscripciones pertinentes de titulaturas del rey y demás, que suele ser habitual. Por delante aparecen representaciones tanto del rey como de esos halcones que han perdido su tocado, pero probablemente estarían representando a la figura de Horus. Si nos fijamos, y aquí viene el primer elemento curioso para mí de la fachada, es que ese pasillo que genera este podio, prolongado hacia el interior de la puerta, tiene su correspondencia con unas jambas artificiales que hay a cada lado. Generalmente cuando vamos y entramos al templo, las puertas están abiertas y las puertas son de madera, enormes, que llegan hasta aquí. Pero esas puertas, por supuesto, son ficticias, no artificiales, ¿no? Tienen una llave dorada muy bonita con la que todo el mundo hace la foto. La pregunta es cómo sería la puerta originalmente del templo, ¿no? Porque la altura que tiene el podio es la altura que tienen esas jambas en la puerta, que la de este lado también está dañada. Luego os explicaré cuál puede ser la relevancia o la importancia de esas jambas. Siguiendo con las representaciones importantes o los detalles importantes a tener en cuenta en la fachada, también es muy importante ese friso de babuinos que nos encontramos en la parte superior del templo, aunque está dañado también en el centro, pero encontramos un friso de babuinos que, como sabéis, nos están diciendo que aquí hay una clara connotación ritual solar. El babuino en esa posición de adoración al sol lo encontramos, siempre se ha interpretado como un símbolo, ¿no? El babuino por la mañana se coloca así para secarse el rocío del pecho y demás, y los egipcios lo interpretaban como una adoración al sol al amanecer. Eso lo tenemos referenciado en muchos relieves y en muchos registros. Por lo tanto, la primera pista la encontramos ya desde la lectura del templo en su parte superior. Estamos ante un templo que tiene una caracterización solar. Eso también se va a encontrar en el interior del templo. Por supuesto, para que no haya género de duda, la divinidad principal a la que se está dando culto en el centro de la fachada, por encima de la puerta, que es el dios Ra, Ra-Horacti, ¿no? Es de cabeza de halcón, y supongo que todos conocéis la lectura oculta que existe en este relieve. ¿Hay alguien que no lo conozca? Si os fijáis, la figura del dios Ra sujeta como dos cetros en las manos. A un lado, este cetro con cabeza de chacal, y al otro, aunque está muy deteriorado, se conserva la parte superior donde se ve un rostro femenino con una pluma en la cabeza. Eso es el nombre, uno de los nombres de la titulatura del propio Ramsés II. User, que es ese cetro con cabeza de chacal, la diosa Maat con la pluma en la cabeza, y Ra, que es la representación de la propia divinidad en el centro. Es decir, se está haciendo adoración al dios Ra, pero en realidad se está haciendo adoración a User Maat Ra. Por lo tanto, lo que se está haciendo él mismo es adorarse a sí mismo, identificado con el sol. Fijaros que ya es la segunda identificación, todavía no hemos entrado al interior del templo. En la fachada, Ramsés se identifica con Ra, en el interior se identifica con Osiris, y en el santuario se coloca entre los demás dioses como uno más. Es decir, es un templo que ya desde este momento se nos empieza a salir de las clasificaciones. Generalmente los templos egipcios los clasificamos a grandes rasgos como templos funerarios, donde se rinde culto al rey una vez muerto, templos de culto, la casa donde vive el dios tal y se rinde culto a ese dios. Y esto es un término intermedio, extraño, raro y además construido donde Cristo perdió el mechero, ahí abajo, lejos de la propia influencia de la memoria de la capital, vamos, de todo el Estado, ¿no? Aquí veis cómo David Roberts lo dibujó antes de que estuviera bastante más deteriorado, en el momento en el que se abrió ese pequeño hueco para acceder al interior. Si entramos a ese interior del templo, lo primero que encontramos es una sala hipóstila bastante peculiar, y las peculiaridades que tiene no están reflejadas
en este plano, porque como ya os decía, los planos son bastante malos. Luego os enseñaré sobre el plano de la UNESCO cuáles son esas peculiaridades, pero obviamente es una sala en la que destacan esos 8 pilares, 4 a cada lado, con la figura osiríaca del rey, el rey identificado con el dios Osiris. Y otro de los elementos peculiares de este templo, y que yo tampoco he visto o no he encontrado referenciados en ningún sitio o que nadie los mencione, es la policromía de las paredes. Pero a mí me llama mucho la atención que la fachada principal, que es la puerta del eje principal, está decorada en amarillo. El único color que encontramos en la decoración es amarillo. Todos sabemos que el amarillo es el oro, el color de la piel de los dioses, y también sabemos que es una forma de identificar que hay una connotación solar. Aquellos lugares en los que toca la luz del sol o tiene una vinculación solar se suelen representar en dorado, ¿no? O en estos colores amarillos. Esa policromía, por ejemplo, cambia en las paredes laterales. Bueno, este es el caso, la vista contraria hacia el otro lado, y cambia en las paredes, que se conserva prácticamente nada de la policromía del templo, pero hay un cambio consustancial en lo que es la decoración del templo. Aquí pasa a ser una decoración, digamos, canónica, dentro de lo que es un templo de Ramsés II. ¿Qué nos encontramos? Nos encontramos la típica representación del faraón venciendo a los enemigos, ¿no? Que lo tenemos desde la baleta de Narmer hasta la llegada de Alejandro Magno, prácticamente, es una representación icónica del rey. Tenemos la célebre batalla de Cadés, donde resalta por encima del resto del conjunto la famosa escena del carro de Ramsés II, que generó el eterno dilema, ¿no? Ese debate de si el rey está moviendo el arco o es que se equivocaron y tuvieron que corregir el brazo. Pero si os fijáis, sabemos que esto es una viga, es decir, hay 2 caballos tirando del carro, porque los egipcios nos representan las 4 patas de los 2 animales. Y hay quien dice, no, es que yo he oído, por lo menos, y le digo, no, es que es un animal, es un solo caballo que va corriendo. No. Los egipcios representan esa pluralidad de esta manera. Pero claro, entonces tenemos el problema del arco y del brazo. No es que Ramsés tenga 2 brazos, es que probablemente hubo un error o un fallo. Esto tampoco lo puedo yo afirmar, pero estoy comentando cosas que se han publicado, porque la propia cuerda del arco estaría cortando el cartucho del rey. Algo que desde el punto de vista ritual o mágico no sé. Habría que haber corregido el brazo y subirlo más arriba, y cuando se hubiera caído ese yeso aparecen los 2 brazos. Bueno, la verdad es que yo no he encontrado tampoco una explicación que podamos afirmar, ¿no? De forma definitiva sobre a qué respondería esos 2 brazos. Pero como digo, estas representaciones son canónicas. Las vamos a encontrar en el Pidono de Ramesseum, las vamos a encontrar en Luxor, en el final del templo de Luxor, la batalla de Cadés, ese enfrentamiento entre el ejército egipcio y el asedio a la ciudad que estaba en mitad del río. Bueno, es una historia que todos conocemos. Sabéis que Ramsés II se proclama de alguna forma vencedor, cuando luego sabemos que no es cierto, y viene la historia del primer acuerdo de paz de la historia, que más que puede ser el objeto de esta charla. Pero es muy curioso porque si os fijáis en todas las representaciones de Cadés, vais a ver que el pendón, el estandarte de la ciudad, siempre está inmaculado. No hay ninguna flecha que lo atraviese. Si os fijáis, por ejemplo, en la batalla de Megido de Tutmosis III, el pendón de la ciudad está cosido a flechazos, y aquí en Cadés no. O sea que en el fondo Ramsés tampoco mintió, no llegó a tomar la ciudad. Pero bueno, eso en cuanto a la sala. Para mí lo importante de esa sala es, vuelvo a encontrarme el número 4. ¿Por qué 4 estatuas a cada lado dispuestas en esa forma? Y el porqué de esa decoración amarilla en la fachada principal. Según vamos entrando por el templo, llegamos a un vestíbulo en el cual ya estamos adentrándonos en una parte bastante más sagrada. Allí lo que nos vamos a encontrar son las ofrendas del rey y esa ceremonia de salida del barco en procesión y demás, ¿no? Que pues está representada en las paredes y que todos conocemos, que son propias prácticamente pues, de cualquier templo de culto en Egipto, en esas celebraciones como la que celebraron los egipcios en noviembre en Karnak,
que les encanta una cabalgata más que a los niños del rey. Por último, a mí me resulta muy interesante lo que se conocen o que se han llamado como almacenes, los almacenes del templo de Karnak, y que ninguna publicación explica tampoco cuál es el uso verdadero, si servían para guardar material del ritual del templo. Sin embargo, decoración tienen, y una decoración importante, porque aparecen prácticamente todas las divinidades y el rey haciendo ofrendas a todas esas divinidades, además de en todas ellas la titulatura completa, los 5 nombres del rey a lo largo de todo el techo. Y otra peculiaridad y otra característica, esta es la misma foto pero tomada con flash, y si te acercas a las imágenes, todas están decoradas en amarillo y negro. Luego, si entendemos que estamos hablando de la piel de los dioses y de las vinculaciones solares, hay una relación ritual de estas habitaciones o de estas cámaras con el culto solar del templo, o son simples almacenes. Por último, tenemos esa cámara transversal y el santuario que todos conocemos, donde aparecen las 4 estatuas del dios Ptah a la izquierda, que nunca se ilumina, nunca le da el sol, pues es un dios tónico, un dios del inframundo, el dios Amón, Ra-Horajti de nuevo, que siempre veíamos en la fachada, y entre medias el propio Ramsés II sentado como uno más. Como sabéis, durante la alineación astronómica del templo, las 3 estatuas de la derecha se iluminan, aunque en realidad a las que toca el sol directamente son las 2 de la derecha, Ra y Ramsés. Debió de ser en su día pues, algo de esta magnitud con la vinculación ritual y mágica que tienen los colores en Egipto, que tampoco se eligen al azar. Aquí tenemos una disposición transversal del templo, y en esa disposición transversal se aprecian algunos elementos, como por ejemplo la inclinación que tiene el corte de la fachada que yo mencionaba antes al principio. En el momento que tenemos un templo que tiene vinculaciones astronómicas, tan importante como la orientación del eje, que es el azimut, es decir, la desviación con respecto al norte. Si nos vamos a mirar directamente al norte del horizonte, vamos a tener azimut 0, en el momento que nos vamos al este será 90, y así como si fuera una brújula. Pues tan importante como el azimut es la altura, para tener unas coordenadas en el cielo. Si queremos saber a qué altura está una estrella o un astro, necesitamos el azimut, que es la orientación en horizontal, y la altura, que nos va a dar el ángulo en vertical. Pues aquí tenemos un ángulo en vertical, y la pregunta es si es casual o no. Obviamente la fachada de la montaña no es perfecta, eso se ha tenido que pulir, se ha tenido que dar una inclinación a la fachada, y la pregunta es si era o no era casual esa inclinación. Por lo demás, la disposición del alzado del templo, como veis el perfil, sigue las características de cualquier otro templo el suelo va subiendo en altura, el techo va bajando cada vez más y las paredes se van cerrando, hasta el punto de que los dioses que aparecen representados en el santuario van a estar a una altura importante con respecto a la entrada. Fijaros, porque la altura es la de los podios o plintos que hay a la entrada, es decir, la de las jambas laterales que tenemos en la puerta. Y como digo, no tenemos que olvidarnos de que hay construido un templo anexo o subsidiario en la otra montaña que hay a la derecha. Conocemos como el templo pequeño o templo menor de Abu Simbel, el templo de la reina Nefertari, porque está dedicado a la esposa, o por lo menos la esposa aparece en todas las representaciones, pero si nos fijamos en la fachada, vemos que el plano es algo más sencillo. Si nos fijamos en la fachada, volvemos a encontrar una serie de características que tenemos también en el otro templo, que son una serie de estatuas, iconos del rey, en este caso acompañado de la reina, en la fachada, y por supuesto una vinculación enorme a la diosa Hathor, Isis, Hathor en el interior. Isis y Hathor, que es la misma divinidad en el fondo, ¿vale?
Esto a lo mejor requiere de una explicación y habría que entrar a comentar qué es el sincretismo religioso, pero al fin y al cabo el resumen es: hay divinidades que vienen a representar la misma potencia divina, pero representadas de distintas formas. Y Isis Hathor en realidad representa la misma potencia divina. Y celeste. Bien, como veis, en la fachada hay 6 figuras y 4 son del rey. De nuevo, 4 representaciones de Ramsés II y intercaladas 2 de la reina. Pero ¿qué es lo más interesante de la fachada? Y que tampoco nadie ha comentado. La inclinación. No es una fachada recta. Es una fachada que tiene una inclinación pertinente. ¿Por qué? Porque probablemente también tenga una connotación astronómica, una connotación celeste. El problema es que cuando se trasladaron los templos, esto estoy haciendo un pequeño spoiler de la segunda parte, cuando se trasladan los templos se tiene mucho cuidado en mantener la alineación del templo grande, que es la alineación que se conocía, pero no se había estudiado la vinculación astronómica que podía tener el otro templo. Bueno, fijaros que existe, aparte de un azimut, una inclinación en la fachada que podría estar señalando una altura. Eso en cuanto a la fachada. En cuanto al interior, nos encontramos una sala que, si en el otro templo estaba prácticamente completamente dedicada a esa vinculación con Osiris, aquí está vinculada con la diosa Hathor, Isis Hathor. Aparecen en las paredes las mismas representaciones canónicas, con la diferencia de que en este caso hay un apoyo, una presencia continua de la reina Nefertari en esas escenas, o participando activamente en la magia y el ritual de esas escenas, ya sea con la corona blanca o con la corona roja. Ella siempre aparece detrás o aparece tocando el sistro, pero no deja de ser un templo para Ramsés II, para la celebración y conmemoración de un momento concreto en el reinado de Ramsés II. Un momento en el que incluso el propio Horus y Set, enemigos acérrimos, se ponen de acuerdo. Y además es un momento concreto porque ambos llevan ese símbolo en las manos, que como sabéis significa miles de años, ¿no? Una eternidad, por decirlo de alguna manera. En el interior, pasando a esa sala, que es esta pequeña sala transversal, generalmente la gente se detiene en las representaciones que hay en estas paredes. Esta es la que habría a este otro lado de la puerta, donde aparecen de nuevo el rey Ramsés II haciendo ofrendas. Como veis, la figura de Nefertari está, pero tampoco es relevante. Aquí es el rey quien está haciendo ofrendas a Amón en un lado, a Ra-Horajti en el otro, y la vinculación de Isis y Hathor a la diosa, a la reina Nefertari. Hathor a la izquierda, Isis a la derecha. Pero hay una parte de este templo en el que se repara porque es bonita y se comenta, pero yo creo que nadie se había preguntado o planteado cuál podría ser su representación o su significancia. Es voy a volver atrás, porque sobre las puertas, allí aparece esa representación de la diosa Isis Hathor. En este caso el nombre de Hathor es el que aparece allí, que aparece como señora del cielo, es decir, es una connotación astronómica clara, montada en una barca, en un manjar de papiros. Y por delante aparece esta pequeña columna, con una flor encima, o con un loto o un papiro encima, y una especie de cuenco, es un vaso vertedor de purificación, pero esa columnita puesta delante, ¿no? Y el rey haciéndole esas ofrendas. Aparecen los dos sitios. Luego volveremos sobre estas representaciones. Por último, el santuario, sabéis que representa directamente la diosa Hathor en forma de vaca con la figura del rey de abajo. Esto es una descripción, bueno, por supuesto, el templo, las decoraciones también son de color amarillo. Esto es un poco la descripción del templo, que todos conocíais, pero yo he querido ir haciendo una serie de énfasis en algunos puntos y en algunos aspectos que yo creo que no se han tenido muy en cuenta, no sé, la verdad es que no existen prácticamente publicaciones sobre
los templos de Abu Simbel. Pero, bueno, yo creo que van a servirnos para luego comprender mejor la siguiente parte. En esta segunda parte voy a hablar un poco sobre las alteraciones que han sufrido esos templos. No solamente en el traslado que sufre en los años 60, que todos conocéis, sino la primera pregunta que yo me hago, y que también se hizo Lul cuando empecé a trabajar en estas cuestiones astronómicas, es hasta qué punto el río o las crecidas del río habían afectado la fachada del templo. Es decir, muchas veces presuponemos que el templo empieza aquí, y no es cierto. Aquí tenemos un muro de adobe con una puerta lateral y probablemente continuaba hacia una fachada que hubiera delante, y lo que no sabemos es en qué momento la orilla del río le afecta. O a lo mejor no, a lo mejor la orilla del río era así y el muro era simplemente para cerrar el espacio. Cerraba aquí en un muro más pequeño y este otro más grande. Esta fotografía, obviamente, es muy antigua, es anterior al traslado. La duna todavía existía, a lo mejor el muro de hecho se hace para contener la duna, ¿no? Pero la pregunta es, ¿qué habría delante? Porque lo que hubiera delante podría afectar y condicionar la visión astronómica que tuviera el templo. Y generalmente cuando llegamos a Abu Simbel nos colocamos en la fachada y miramos hacia adentro. No nos colocamos aquí en la fachada y miramos hacia afuera a ver qué más templo podría haber. Obviamente hoy en día ninguno, porque no estamos en su emplazamiento original. Bueno, todos sabéis que cuando se construye la primera presa, la que construyen los británicos, que es la que hoy utilizamos como puente para cruzar cuando vamos al aeropuerto, que vamos a dejar de usarlo ya porque están construyendo un puente grande y la presa la van a cerrar al tráfico. Pero cuando se inaugura esa presa, en el año 1912, lo que provoca es la aparición de un pequeño lago que empieza a afectar a determinados templos. Veíamos antes esa imagen del propio templo de Philae, que durante mucho tiempo se visitaba en un barquito. Debió de ser muy romántico y muy bonito, pero para el templo era catastrófico. Luego, con la construcción de la gran presa, la presa de la época de Nasser, sabéis que es cuando se hace ese llamamiento a la UNESCO para el salvado de los monumentos y demás, porque se va a conformar ese enorme lago artificial que es el lago Nasser y que va a engullir a la mayoría de esos monumentos. Bueno, ¿qué se decidió? Como sabéis, se decidió pelar la montaña, recortar los templos, sacarlos de su emplazamiento original, donde estaba, que era aquí el gran templo y aquí el pequeño, y trasladarlos a la parte superior de esa loma, ¿no? O de esa orilla del Nilo. Hoy el agua llega hasta aquí arriba. Esta es la ubicación del templo, es decir, se trasladó hacia la derecha, y este pequeño templo se colocó aquí. Por supuesto, en dos montañas artificiales. Claro, si os fijáis, la distancia entre templos no es la misma que tenemos ahora. Es decir, se cuidó mucho la alineación astronómica de este templo, pero de este no. Sabéis que se recortó en trozos, en pedazos, los templos, que se trasladaron a la parte superior y que se construyó una enorme cúpula de granito, que hasta los años 90 era visitable. Cuando fui a Egipto por primera vez, que tenía 9 añitos, la visité. Luego, por una de las pasarelas, se cayó un turista alemán, se mató y lo cerraron, y ya no se ha vuelto a visitar. Pero, bueno, esa gran montaña artificial, que luego se cubrió de arena, es donde se encajó y se empezó a reconstruir el templo, intentando salvaguardar su disposición astronómica. Como, bueno, me imagino que todos habéis visto estos documentales, están en YouTube, ¿no? Y todas estas imágenes de cómo se trasladaron los dos templos, pero lo que digo es que este segundo templo fue un poco dado de lado, y eso afectó, por supuesto, a las alineaciones astronómicas. No sé cómo voy de tiempo, creo que te está girando el reloj, no sé ni cuánto tiempo llevo hablando ni lo que me queda. De momento no he visto nada de así. Eso afectó de alguna manera a las alineaciones astronómicas. Vamos a entrar, por tanto, ya en profundidad, en la interpretación de esas alineaciones astronómicas de los templos. Como todos sabéis, el templo, el eje principal del templo, está dispuesto de tal manera que 2 veces al año
el sol al amanecer entra por el templo, atraviesa todo el eje del templo e ilumina 3 de esas 4 estatuas que hay en el santuario, como las hemos visto. ¿Qué fechas son esas? 21 de octubre y 21 de febrero del calendario gregoriano, que tampoco me voy a meter en estas líneas, ¿no? Pero 21 de octubre, 21 de febrero. Por supuesto, olvidaros del cumpleaños de Ramsés II, de su coronación, ni nada por el estilo. La pregunta entonces es, ¿qué efeméride se está rememorando en ese momento? Porque no son paradas solares significativas en el movimiento del Sol. Ahí tendríamos el 20-21 de marzo o 21-22 de septiembre, que es cuando tenemos los equinoccios. Es cuando tenemos el Sol saliendo por el este exactamente. Bueno, es un poco más complejo que eso. Lo que conocemos como equinoccio es el cruce entre el plano del ecuador de la Tierra y la eclíptica del Sol. ¿Me explico? Todos sabemos que la Tierra gira alrededor de un eje y al mismo tiempo gira alrededor del Sol. Pero el eje de la Tierra no es perpendicular al plano en el que giramos alrededor del Sol. Tenemos una inclinación de 23 y pico grados. ¿Eso qué significa? Significa que estamos girando, la Tierra no gira en el plano de la eclíptica, sino que gira con inclinación. Y es lo que provoca los equinoccios. Es lo que hace que en invierno el Sol esté más bajo, las noches sean más largas y en verano al contrario, también por la distancia que tenemos en esa eclíptica con respecto al Sol, que no está en el centro del punto en el que gira. Pero hay que tener en cuenta que cuando hablamos de astronomía cultural, astronomía observacional, el egipcio no conoce esto. El egipcio no conoce ni lo que es el plano del ecuador, ni lo que es la eclíptica, ni lo que son los puntos de cruce. Lo que hace es una observación del horizonte y él ve que el Sol se desplaza. Fijaros, esto es lo que yo os comentaba, como estas fechas que están vinculadas a ese punto, que es el equinoccio, que es cuando el Sol sale por el este, no tienen relación ninguna. Porque fijaros, la alineación al norte, no tenemos un ángulo de 90 grados en el eje del templo, por lo tanto, no hay relación ni vinculación ninguna, ni por fecha ni por ubicación, con esos equinoccios. Por otro lado, lo que tenemos son las fechas de los solsticios, el de verano en junio y el 21-22 de diciembre en invierno. Como digo, los egipcios no conocen este concepto astronómico. Lo que conocen es lo que llamaríamos la astronomía observacional. Se colocan, miran el horizonte y lo que van a ver es cómo el Sol se desplaza. El 21 de marzo sale por un punto y a partir de ese momento se va a ir desplazando la salida del Sol cada vez más hacia el norte, hasta que va a llegar a los 23 grados de diferencia con respecto al este, que son los que tienen la inclinación de la eclíptica, y llegaríamos al solsticio de verano. A partir de ese momento retrocederá cada mañana de nuevo hasta que vuelve a salir de nuevo por el este. Y a partir de ese momento empieza a hacer lo contrario hacia el sur. Empieza a salir cada vez más al sur, además con un ángulo cada vez más bajo en su viaje por el cielo, hasta lo que sería el solsticio de invierno. Muchos de los templos egipcios están alineados al solsticio de invierno, por una cuestión solar, es el renacimiento del Sol. Es cuando Ra está en su punto más bajo y de repente resurge de nuevo. Es un concepto de resurrección, que si hay algo que les mole a los antiguos egipcios es eso. Por lo tanto hay una vinculación clara al solsticio de invierno, y eso lo encontramos en muchísimos templos. Bien, pues como digo, aquí tenemos una alineación a 21 de octubre y 21 de febrero, que no tiene que ver ni con solsticios ni con equinoccios. Obviamente, aquí es donde llega Juan Antonio Belmonte, el profesor Juan Antonio Belmonte, con Mosalam Saltud. Esto lo tienen publicado en ese volumen que se llama In Search of Cosmic Order, que es imprescindible para conocer la astronomía de los antiguos egipcios, y él se da cuenta de una cuestión, y es que 21 de octubre son 60 días, 2 meses, antes del 21 de diciembre, 120 días antes del solsticio de invierno.
y 21 de febrero, son 2 meses, 120 días, 60 días después del solsticio de invierno. En total suman 120, 60 antes y 60 después. 120 días es lo que dura una estación del calendario civil egipcio, lo cual nos lleva a preguntarnos si hay una vinculación calendárica en el templo. Pero fijaros, hay una capillita aquí que, como se acaba de mostrar, tiene una alineación diferente con respecto al eje principal del templo. Es una orientación que viaja más hacia el sur. Veis que se desplaza más hacia el sur, porque esta capillita sí está orientada al solsticio de invierno. Sí está orientada al solsticio de invierno. Lo cual nos lleva a plantearnos, o hacer una introducción a cuál es el origen del calendario egipcio. Sabéis que los egipcios tienen un calendario de 360 días, más 5 días festivos al final del año, que llaman el pago menos. Esos 360 días los dividen en 3 estaciones, Ajet, Peret y Shemú, de 4 meses cada una, de 30 días cada una, 120 días. Ahora bien, si tenemos que analizar cuál es el origen, se han planteado varias teorías. Que el origen sea nilótico y que tenga que ver con las crecidas del Nilo, que el origen tenga que ver con los movimientos de la estrella Sirio, que los griegos llamaban Sotis, del egipcio Sokedet o Sokedet, que tienen un ciclo muy parecido al del Sol, por tanto podría tener un origen solar, y hay quien ha propuesto también, por supuesto, un origen en los movimientos y las fases de la Luna, teniendo en cuenta que los nombres que ya reciben los meses del calendario están vinculados a las fases de la Luna. Bien, probablemente todas son correctas. Probablemente todas influyeron en el origen del calendario civil, que debió de aparecer probablemente en época de Snefru, más o menos. En un primer momento el origen podría ser nilótico y estar marcado por el lapso de tiempo que pasa de una crecida a otra crecida. Pero obviamente eso es muy irregular. Depende de las lluvias en Etiopía, depende del caudal que alcanza el Nilo, y probablemente los egipcios lo sabían. Quienes hayáis leído el libro de la astronomía en Egipto, de José Lul, o hayáis hecho el curso de astronomía que tienen en la Universidad Autónoma de Barcelona, reconoceréis esta imagen donde aparece, es un fragmento de la piedra de Palermo, ese canon que nos sirve para tener un listado de reyes del Reino Antiguo, donde nos encontramos este punto en el que converge el reinado de Aja y el rey Yer. Y en ese punto aparece esta representación donde nos indican la duración de los reinados, la duración del último año de reinado del rey Aja y la duración del primer año de reinado de Yer. Si os fijáis en esta parte, este es el último año, vemos el símbolo del año del rey, y cada lunita de estas es un mes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses, y luego tenemos 7 días. Mientras que la continuación en el primer año del siguiente rey, duró 4 meses y 13 días. Está aún invertida la decena y 3 rayitas. O sea, sumando, 6 y 4 son 10 meses, no llega a 11 meses. Es decir, lo que nos están diciendo aquí es que todavía no tienen un calendario establecido con una duración fija y probablemente se está rigiendo por lo que tarda en llegar la siguiente crecida. Por lo tanto, en un origen probablemente sí que hubo una influencia nilótica en la creación del calendario. El problema es que es tan desigual, es tan caótica, que no sirve para planificar el tiempo y empiezan a plantearse otras influencias, otras cuestiones astronómicas. Pero el propio nombre de las estaciones, Ajet, Peret o Shemú, como verdear, como salida o como sequía, tienen una clara connotación agrícola, lo cual nos está diciendo que esas estaciones obviamente tienen que ver con los procesos del propio río Nilo, entre ellos la inundación, que podría ser, o se propone que es esa fase de Ajet, porque además
sino como aquí tenéis la representación de las 3 estaciones, sujetando cada una con su nombre, sujetando esa especie de óvalo con los 4 meses que corresponden a cada estación en el interior. Si vemos la secuencia de la crecida del Nilo, nos damos cuenta de que está rigiendo perfectamente las divisiones estacionales del propio calendario. A finales de junio, que además coincide con el solsticio de verano, es cuando empieza a llegar la inundación, que tiene su pico en julio, entre julio y agosto, hasta octubre, que comienza a retirarse las aguas. Por lo tanto, se genera ese calendario de 120 días, donde lo que nos encontramos es, bueno, una división perfecta que probablemente ya ha cogido la influencia de el ciclo solar y el ciclo de Sirio. Porque fijaros, tanto el año solar como el ciclo solar o el ciclo de la estrella Sirio tienen la misma duración, 365 días, que es la división que se hace del calendario. Pero hay un problema, y es el desfase. Porque no son 365 días exactos, son 365 y cuarto. Por eso nosotros cada 4 años introducimos un año bisiesto, le sumamos un día al calendario. Y eso los egipcios no lo hicieron nunca. No lo hicieron nunca. ¿Qué les ocurría entonces? Lo que les ocurría es que las estaciones agrícolas se desplazaban sobre las fechas del calendario civil. Y había un momento que el calor llegaba en enero y al contrario, lo que llamaban un año malo cuando se llegaba al año bueno. Es decir, si ellos establecen el calendario civil haciendo coincidir todo, haciendo coincidir el solsticio de verano con la llegada de la inundación y con el orto helíaco de Sirio, que es cuando la estrella Sirio, que es la más brillante del cielo, identificada con la diosa Isis, termina su periodo de conjunción y aparece en el horizonte justo antes del amanecer. ¿Qué es el periodo de conjunción de una estrella? Lo cuento muy rápidamente. Si nosotros salimos a visitar o a observar el cielo en invierno, a las 12 de la noche miramos para arriba y lo que vamos a tener sobre nuestras cabezas en el cenit es la constelación de Orión. Pero si lo hacemos en verano, el cielo se ha desplazado. Y en verano, a las 12 de la noche miramos para arriba y lo que tenemos sobre nuestra cabeza es la constelación de Escorpio. ¿Por qué? Porque el cielo viaja, se mueve a lo largo del año. Y hay estrellas que las vemos de noche durante un periodo del año, pero hay otro periodo del año en el que están viajando por nuestro cielo de día y por tanto no las vemos. Ese tiempo en el que están viajando de día es lo que conocemos como la conjunción de una estrella. Y obviamente la conjunción de una estrella termina el día que justo al final de la noche, justo antes del amanecer, ¡pum!, la estrella aparece. Es lo que conocemos como orto helíaco de una estrella. Bueno, pues el orto helíaco de la estrella más importante de los egipcios, que era Sirio, coincide o se elige como el inicio del calendario. Y a partir de ahí se empieza a contar el calendario civil egipcio. Por lo tanto, hay una influencia de todas estas cuestiones. Con este desfase, ¿qué nos ocurre? Nos ocurre que si el orto helíaco de Sirio se produce el día 1 del mes 1 de la estación 1, si no introducimos un año bisiesto, pasados 4 años, se va a producir el día 2 del mes 1 de la estación 1. Y pasados 8 años, el día 3. Y cada 4 años se desplaza un día a lo largo del calendario. De tal forma que para que se cierre un ciclo completo y el orto helíaco de Sirio vuelva a coincidir en el día 1 del mes 1 de la estación 1, tienen que pasar 1460 años. 1460 años. ¿Quién gobernaba 1460 años después de que se inventara el calendario egipcio? Ramsés II. Por lo tanto, probablemente esa sea la razón y la intención de la construcción del templo. Además, esa contabilidad del tiempo está representada en esa pequeña capilla que hay a la izquierda, que nadie visita nunca porque está cerrada. Hay una puerta de madera, está cerrada, y no te dejan entrar a esa capilla
en la que el dios Tot aparece en los relieves, no tengo fotografía porque yo tampoco he entrado, donde el dios Tot aparece haciendo ese conteo del tiempo. Fijaros en esta imagen de la fachada, esta capilla de la derecha que tiene este símbolo de horizonte, esos dos pilonos, que está orientada de forma diferente que la fachada del templo, es la que nos está apuntando al solsticio de invierno, y al otro lado hay una pequeña capilla dedicada al dios Tot que nos hace el conteo del paso del tiempo. Es un calendario, ya no tenemos duda ninguna, ¿no? Ahora, ¿cómo funciona este calendario? Bien, tendríamos que el orto helíaco de Sirio, que conmemora el cierre del ciclo, se está produciendo en el día 1, el mes 1 de la estación 1, durante 4 años en torno al 1270 a.C. Es decir, dependiendo de las cronologías que utilicemos, en torno al año 10 del reinado de Ramsés II. Algo que está ocurriendo cada 1460 años. Es decir, Ramsés II no es que se quiera divinizar por capricho, es que Ramsés II sabe que durante su reinado el cosmos se reorganiza y todo vuelve al principio. Por lo tanto, es un elegido. De alguna forma, él se siente un dios en ese sentido. Fijaros, pasados 4 meses, tenemos la primera alineación solar, que es 1 Peret 1, no se ha puesto algo, está mal puesto los números, 1 Peret 1. Y hemos visto que 120 días después, entre el 21 de octubre y el 21 de febrero, 120 días después, lo que tenemos es la segunda alineación solar del templo. Es un demarcador calendárico. Entre medias, en 1 Peret 3, lo que tenemos es el solsticio de invierno. Ahora bien, si lo trasladamos al calendario agrícola, tenemos que en torno al final de junio se estaría produciendo el orto helíaco de Sirio, tendríamos el cambio de estación el 21 de octubre, fijaros cómo coincide con el pico de desaparición de la crecida, solsticio de invierno pone fin a la desaparición del agua para, con el segundo momento en el que el Sol se alinea con el templo, empezar la fase en la que las aguas se vuelven a estabilizar. El templo está marcando perfectamente los 3 momentos que tiene la crecida y por tanto el ciclo agrícola del Nilo. Ahora bien, tenemos por tanto esas 2 capillas. Esa capilla nos está marcando el solsticio de invierno. Y trabajando en estas cuestiones de astronomía del templo, sin querer, de esto que estás trabajando con el boli, porque la problemática que tienen estas cuestiones es lo que denominamos la teoría del punto gordo. Cuanto más gordo es el rotulador que coges para trazar alineaciones, más fácil es que te coincida. Obviamente, alineaciones sobre un plano no te sirven para nada. Te tienes que ir con tus aparatos de medición a los templos y medirlos, ¿vale? Pero sí es cierto que en el momento que rueda la alineación de esta capilla que tenemos a la derecha, que tiene esa puertecita y dentro hay un altar que se sube con una escalerita, es decir, hay un punto de observación del Sol. Fijaros qué ocurre si se traslada esa orientación solsticio de invierno al interior del templo. A ver si va a ser que eso no son almacenes. Es la misma inclinación y la misma orientación que los almacenes, o el supuesto almacén que tenemos ahí a la derecha. Pero no solamente eso, la propia alineación está planificada de tal manera que coincide con 2 puntos exactos de la arquitectura del templo. La esquina del coloso, que hoy aparece rota, y la jamba interior de la puerta. ¿Qué significa eso? Significa que el día del solsticio de invierno, cuando el sol sale por aquí, la luz del sol choca contra la fachada, la sombra que hace la fachada
rompe directamente contra aquí y no entra luz al templo. Se queda completamente a oscuras el templo. Además, de tal modo que en este plano se ve mejor, os he dicho que luego cambiaría de plano, porque si os fijáis, aquí se nota mucho mejor que la disposición arquitectónica del templo, excavado en la roca, es completamente irregular. Fijaros la inclinación que tiene esta pared con respecto a la línea que tiene la fachada, o la que dispone este almacén con respecto al otro. Pero coincide la alineación aquí y coincide en el interior. Y además hay otra peculiaridad, y es que siempre deja fuera de la alineación a la primera de las columnas osiriacas. Es decir, la iluminación da directamente contra la segunda, luego la tercera y luego la cuarta estatua. ¿Qué significa esto? No sé si me explico. Significa lo siguiente. Tenemos la orientación o el eje original del templo. El 21 de octubre el sol va a salir aquí y va a iluminar todo el templo y el santuario con las 3 estatuas que interesa iluminar en el santuario. Pero a medida que el sol se vaya desplazando hacia el sur hasta llegar al solsticio, al desplazarse el sol hacia ese lado, va a ir iluminando las estatuas de este lado y va a ir dejando en oscuridad las del otro. Paulatinamente una estatua, luego otra, y luego otra. Es decir, el juego de luces y sombras en el interior del templo va marcando el paso de los meses. Volvemos al plano original. Tenemos que ocurre exactamente lo contrario al otro lado. Es decir, la orientación del otro de los almacenes tampoco es casual. Vuelve a coincidir con una orientación que choca con la base de este coloso y con la jamba interior del otro lado de la puerta. Pero en este caso es perpendicular al norte. Es decir, esta orientación astronómica es equinoccial, si hay equinoccios en el templo. Ocurre lo mismo que en el solsticio de invierno. Cuando el sol salga aquí durante los equinoccios, su luz chocará contra la base de este coloso, que chocará contra la puerta, y no entrará luz al interior del templo. Fijaros en este otro plano, la diferencia se ve sobre todo en esta pared. Es decir, está hecho a propósito, está perfectamente estudiado para que la luz equinoccial desaparezca en el día de equinoccio. Fijaros que tenemos las 3 alineaciones en el interior del templo. ¿Eso qué significa? Significa que durante un periodo de tiempo se van a ir iluminando las estatuas de este lado y durante otro periodo de tiempo se van a ir iluminando las estatuas del otro lado. Y va a llegar un momento que es, fijaros, va a llegar un momento que es el solsticio de verano. A partir del equinoccio hasta el solsticio de verano, el sol va a estar a oscuro, el templo va a estar a oscuras. Fijaros, la rayita naranja, la verde y la azul. Empezamos con el equinoccio de verano. Ese equinoccio de verano lo tenemos, el equinoccio de otoño. El equinoccio de otoño. Lo tenemos en torno al 21 de septiembre. En torno al 21 de octubre, el sol se ha desplazado hacia el sur y sale por el eje principal del templo. Tenemos una diferencia de 30 días. 60 días después, el sol, celebrando la efeméride de esta capilla, estará saliendo por este punto y la luz dejará de entrar en el templo. Han pasado 120 días, 60 días, y otros 60 que hacen los 120 hasta el 21 de febrero, que el sol ha vuelto aquí. Y 30 días después, volvemos a tener el equinoccio en el 20 de marzo, este punto. Y a partir de este punto, hasta el solsticio de verano, 21 de junio, el templo queda a oscuras. La pregunta es ¿por qué hay un juego de luces y sombras de 180 días y otro periodo de oscuridad de otros 180 días? ¿Y dónde quedan los días de pago menos intermedios? Pero está claro que hay un juego de luces y sombras en el interior. Aparte hay otra cuestión, y es
Esta figura, que está sacada de la publicación, una publicación interesantísima de Weibull es el primero que plantea que no estamos o no hay que hablar de una efeméride de un día. No es 21 de octubre, 21 de febrero. Es que si nos colocamos en el interior del templo y miramos el horizonte, el sol tiene o pasa en su salida por la puerta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mínimo 10 días. Mínimo durante 10 días. Que cruce toda la puerta desde el interior del santuario, que es la imagen de la derecha, son las rayitas que están un poquito más gruesas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 días. Entendiendo que el templo original estaba mirando al horizonte, donde se estaba produciendo una grieta en la montaña, y por tanto tenemos el símbolo de la G y el sol saliendo entre medias, se nos reduce a estos 4 días. Fijaros, los que estuvisteis con el profesor Salama en el templo, igual que yo, estuvisteis celebrando el acontecimiento el 22 de octubre. Porque dicen que el 21 de febrero y el 21 de octubre, cuando se trasladó el templo, cambió un día. 22 de febrero y 22 de octubre. Pero astronómicamente eso no tiene ningún sentido. Me explico. Si esto se celebra el 21 de octubre y yo me desplazo hacia el sur hasta el 21 de diciembre, vuelvo de nuevo hacia el este al 21 de febrero. 21 de octubre, 21 de diciembre, 21 de febrero. Si cambio el templo y lo paso al 22, cuando me voy al 21 de octubre y cuando vuelvo, voy a estar en el mismo punto el 20 de octubre. El 22 me habré pasado el azimut. ¿Lo entendéis? Me explico. A ver si puedo hacerlo con esta imagen. Digamos que tenemos esta alineación y la tenemos el 21 de octubre. El sol viaja hacia allá hasta el 21 de diciembre y vuelve al mismo punto, si trazamos esta línea vertical al mismo punto, el 21 de febrero. Si yo me traslado, en vez del 21 de octubre, me traslado al 22, es una cuestión de correr del tiempo. 21, 22, 23, 24, 25, el sol a la vuelta será 20, 21, el 22, el sol ya habrá pasado. Es el viaje que hace el sol ida y vuelta. ¿Lo entendéis así? Por lo tanto, si realmente lo celebramos un día, en octubre deberíamos celebrarlo el 20 de octubre, no el 22 de octubre. Sin embargo, todos los turistas vamos el 22 de octubre a celebrarlo. Por eso yo recomiendo que si vayáis en febrero. Porque del 21 al 22 no pasa nada. Ojo, del 20 al 22 de octubre pasa exactamente lo mismo. Es decir, el evento no dura un día, dura varios días. Lo cual lleva a Weibull a plantear la, digamos, casi última cuestión que nos queda pendiente, que es ¿y qué pinta Osiris en todo esto? El Festival de Hoyak. El cuarto mes del año, se llama Hoyak, es cuando se celebra la resurrección de Osiris. Un dios que es asesinado por su hermano, ¿vale? Y se conmemora los principales episodios del mito: el asesinato por Set, su momificación después de haber recuperado todos los fragmentos por parte de Isis y de Anubis, y su victoria sobre la muerte. Bien, tenemos varias fuentes que nos hablan de las fechas de ese festival de Hoyak. Tenemos el papiro Humillac, que nos dice que se celebraría en torno al día 19 del cuarto mes de Ajer y que terminaría en torno al 30 del cuarto mes de Ajer. Tenemos también el calendario de festivales que se conserva en Medinet Habu, que es posterior. El proceso se inicia, según esa fuente, en torno al 21 del cuarto mes de Ajer y termina en torno al 30, me ha faltado aquí el 30, en torno al 30 del cuarto mes de Ajer. Es decir, las fechas
son muy parecidas. Y es lo mismo que aparece en el Ramesseum. Es decir, en el Ramesseum, luego Ramsés III lo copia, en todo lo que hacía Ramsés III con respecto a Ramsés II, copia ese calendario ritual en Medinet Habu, pero el propio Ramsés II está dando unas fechas para la celebración de Joyat que son muy cercanas a las fechas que marcan la alineación solar de Abu Simbel. No olvidemos que tenemos la osirificación del rey vinculada al renacimiento solar y a la reorganización del universo, todo junto. Es decir, Ramsés II coge todo el cosmos y lo reorganiza en Abu Simbel. Además, el templo no solamente tendría una alineación solar, sino que tendría una alineación estelar. Según las investigaciones de Van der Hagen y de Bonneval, en ese momento en el cual se está conmemorando el cierre del ciclo zodíaco con respecto al calendario civil y digamos, procesos de alineaciones astronómicas, una de las estrellas del cinturón de Orión, concretamente la del medio, que se llama el Nilam, está saliendo por el mismo lugar. Es decir, la orientación del templo está al mismo tiempo observando cómo se alza Sag, la constelación de Orión, que no es otra cosa que Osiris. Eso es Sag, que representa estas tres estrellas, la cual, la del medio, estaría orientada en el mismo momento a la alineación del templo. Pero fijaros, volvemos a olvidarnos del templo pequeño. ¿Qué pasa con el templo pequeño? ¿Recordáis esa imagen de la vaca Isis Hathor subida en una barca con proa y popa de papiro, con una columna con flor de loto delante o con papiro delante? Es la forma en la que se representa la estrella Sirio en el techo astronómico de Dendera, por ejemplo, incluyendo esa columna delante que algunos arqueoastrónomos proponen que podría ser la estrella Canopus. Es decir, ¿y si no es únicamente una representación de Hathor? ¿Y si es una representación de Sirio, que no deja de ser la diosa Isis Hathor, a la que se vincula Nefertari en este segundo templo, y por tanto hubieran existido alineaciones astronómicas en ese segundo templo, en el pequeño templo, con su azimut y su altura marcada en la fachada, relacionadas, por ejemplo, a los movimientos de Sirio en el momento en el que se está reorganizando el cosmos, las alineaciones solares, la salida de Orión y el cierre del ciclo agrícola. Es decir, sería una convergencia de todo ello y, por desgracia, ya no podemos estudiar y analizar, solo podemos hipotetizar sobre cuál podrían ser las alineaciones astronómicas que tendría este segundo templo y si podrían realmente estar vinculadas a Sirio. Para terminar, hay un proceso de imágenes, para los que no habéis estado nunca. Esto está fotografiado en octubre, 22 de octubre. Cuando empieza a amanecer, empieza ese resplandor a iluminar, y si os fijáis, empieza iluminando las dos estatuas del centro, Amón y Ramsés, y según va pasando el tiempo, se va elevando el sol, ese color rosita, naranja, se va convirtiendo en amarillo, hasta que el rayo de sol toca directamente las estatuas. Pero fijaros, el rayo de sol amarillo aparece por la derecha, que es donde está la estatua de Ra. Fijaros. Ta sigue en la sombra, Amón queda en la penumbra, Ra y Ramsés son los que realmente son tocados directamente por los rayos del sol. O nos estamos equivocando de fecha. Y 2 días antes, esta luz amarilla estaría llegando hasta aquí. En cualquier caso, no es un solo día. Todo este proceso en el santuario tiene la duración de, a veces, hasta 10 días, 9, 10 días. Las fiestas de Joyat, según Weibull. Y más allá de las propias celebraciones de estas efemérides concretas, el resto del año se están produciendo a la entrada del templo ese juego de luces y sombras que va iluminando 3 de las 4 estatuas
osiríacas, igual que 3 de las 4 estatuas en el santuario, hasta jugar en ese baile entre el solsticio de invierno y los equinoccios. Y la otra mitad del año el templo quedaría completamente a oscuras. Eso es todo. Por aquí sube el jefe que nos diga la cosa. Yo me voy a hacer el que te damos mientras. Sí. Pasa poco. Muchas gracias. Ha sido espectacular la conferencia. Una cantidad de datos que nos deja con una información muy válida para luego comprender muchas cosas. Entonces ahora, fuera de si que nos ha gustado, ¿hay algún tipo de pregunta antes de que cerremos concretamente? Quien quiera hacer algún tipo de pregunta que alce la mano y la contestará Tito Luis. Si se la respuesta, ¿no? Bueno, como por lo visto os habéis quedado anonadados, ahora vamos a cerrar. O no me he explicado bien y no han entendido. No, está bien. Entonces ahora vamos a tener el gusto y la satisfacción de hacerte una plaquita, que esa la queremos hacer para todas las personas que vengan cada año aquí a Juan de Bóveda, y vamos a entregar con la mano de Cristina, la concejala de Cultura, esa plaquita de recuerdo que nos da testimonio